con el 17 de Tamuz, ya falta poquito para que empiece. Hoy es 19 de Sivan. Y el mes que viene, el 29 de junio, perdón, no el 29 de junio, el 9 de junio comienza Déjame la clase tranquila. el mes de Tamuz. El mes de Sivan tiene 30 días. ¿Se acuerdan que hay meses que tienen 29 días, otros tienen 30 días? El mes de Sivan tiene 30. Entonces, cuando hay 30 días, el Rosh Hodesh es de 2 días. Este es uno de ellos. Entonces, el 9 de junio, dentro de 10 días más o menos, comienza el mes de... 9 de junio. Sí, a la noche, comienza, es el último día del mes de Sivan, Dos días, dos. pero es el 10, es el día, es el primer día de Rosh Hodesh Tammuz. Eso mismo. Sí. Entonces, luego, una semana o 17 días después, tenemos un ayuno, que es el 17 de Tamuz. Hay dos ayunos que son todo el día. Uno que es de la Torá y otro que es de los rabinos. ¿Cuál es el de la Torá? El ayuno que nos dice que tenemos que hacer en la Torá escrita. Es fácil. Esa es una pregunta clásica. ¿En qué día del año hacemos ayuno? Todo el día. ¿En Yom Kippur? No. ¿Por qué no? Claro que sí. En Yom Kippur la Torá nos ordena que tenemos que dedicar todo el día a Dios y afligir nuestro cuerpo y hacer ayuno. ¿Ok? ¿En dónde están mirando? Para ver. Estoy poniendo una bocina. Porque lo escuchamos muy bajito. Se escucha bajito. Ah, bueno. A ver si yo La tengo... computadora ya no da más volumen, ya tiene el 100% y le escuchamos bajito. Felipe, por favor. Ahora, yo también estoy hablando al máximo. ¿Ahora se escucha mejor? Ay, Sí, ahora sí. Ah, ok. Quiere decir que el micrófono de esta computadora no es lo mejor que hay. No, claro que no. Siempre es mejor uno adicional para la clase. Bueno. Entonces ya no lo voy a poner. Sí. Bueno, se escuchan bien mejor. Sí. Entonces hay dos ayunos en todo el año que se ayuna todo el día. Uno es establecido por la Torá, que es el día de Yom Kippur, y el otro es el día 9 de Av, que es el mes siguiente a Tammuz, que también se ayuna todo el día en recuerdo de la destrucción de los dos templos y otras cosas que pasaron en la historia de Israel. ¿Ok? Pero ese día fue establecido por los sabios, ¿no? La Torá no nos dice nada acerca del 9 de Av.
del mes de Av. Rabino Free. No, pues, Entonces el 17 de Tamuz. Rabino, Sí, yo de esta edad yo quiero tener las peores, como lo tienen los rabinos. todos los Yehudim Porque hay tienen niños que peor. tienen así las peores largas. Y bueno, si tus padres te dejan, no hay problema. Mamá me Es- deja, a mi papá no le gusta tener así. No, yo tampoco uso peor largas. Pero podés dejarte la barba. Vos sos como yo, que no se afeita la barba. los chinos no tienen barba casi. Bueno, no importa, siempre hay algo. Sí. Ok. Entonces, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av hay 3 semanas. Son 3 semanas de sufrimiento, porque el 17 también en la historia pasaron cosas feas, que fue el pecado del becerro de oro, y también fue el día en que se empezaron a destruir las murallas, se hizo el sitio de Jerusalén, que fue el anuncio de que después se iba a destruir el templo. A ver, ¿por qué? Primero es Sukkot y luego Yom Kippur, o al revés. Rosh Hashanah es el primero de Tishrei. El primero y el 2 de Tishrei. Es el primer mes del año en el calendario. El último rey. Ah, ya, sí. Sí. El 10 es Yom Kippur y el 15 es Sukkot, que dura 7 días. ¿Ok? Sí, ya lo encontré. Y, ajá, aquí es Rosh Hashanah. Bueno, sigamos con los ayunos. Entonces, el 17 fue el pecado del becerro de oro. Después, el 17 también fue cuando se hizo el cerco al Jerusalén, y entonces fue el principio de la destrucción del templo. Pasó el año siguiente que se destruyó el templo desde el cerco. Se le hizo el sitio a la ciudad. Pero en el año son 3 semanas, desde el 17 de Tamuz al 9 de Av. Y son 3 semanas en que también no escuchamos música, hacemos teshuvá, hasta llegar al 9 de Av. Y el 9 de Av también es un día en que se hace ayuno todo el día. El 17 de Tamuz es uno de los ayunos que se hace en mediodía. Acá en Israel, el 17 de Tamuz se hace ayuno desde alrededor de las 4 de la mañana y termina a las 8. Como es verano, entonces los días son más largos, entonces más de 12 horas. Aquí también dice la hora que termina el ayuno, mira, el inicio. Te creo, léemelo. Sí, yo tengo... ahí dura menos de 24 horas. Menos Sí. de 12 horas. Está bueno ese calendario. Sí. ¿Cuánto te costó el candel? Entonces, a partir de esa hora ya no se puede comer ni tomar. Y hasta que es el horario ese, que es el horario aproximadamente en que salen las estrellas, entonces no se puede
comer, tomar, pero Beber agua se puede. no, los ayunos son Nada. completos Nada. en el judaísmo. No hay ayunos, salvo que la persona esté enferma o tenga un problema de salud. Entonces ahí hay algunas diferencias que se puede aceptar. Pero la gente sana hace ayuno y no puede tomar ni comer. Entonces, acá están entrando nuestros amigos. Un segundo. ¿Cómo están allá en Panamá? Bien. ¿Y en Miami? Muy bien, estamos bien, ¿nos escucha? Sí, pero está congelada la imagen, por eso no sabía si estaban o no estaban. ¿Qué problema? Pero me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Sí, Porque te tuvimos escuchamos. que hacer una instalación nueva aquí de algo que nos faltaba. Bueno, está bien. Sí. Ustedes seguramente habrán hecho alguna vez el ayuno del 17 de Tammuz Varias veces. Muchas veces ya. y los otros ayunos. Siempre, siempre, todos. Entonces hay que saber que en la Torá hay un ayuno que es 24 horas y después los demás ayunos son establecidos por los sabios. Entonces, los profetas establecieron días de ayuno para las épocas en que los judíos tuvieron sufrimiento. Y entonces dice el Shulchan Aruch que el propósito del ayuno es despertar nuestros corazones para que inspeccionemos las sendas del arrepentimiento, que miremos adentro y veamos qué es lo que tenemos que cambiar y nos arrepintamos de aquellas cosas que hay que arreglar. ¿Qué quiere decir? Que decidamos no hacerlo más y a partir del momento ese hacer cosas buenas, hacer lo bueno, no lo malo. Y entonces sirve también como recordatorio de nuestros malos actos y de los de nuestros antepasados, que son reprobables como los nuestros hoy, hasta causar a ellos y a nosotros todas estas adversidades. Entonces, así como se destruyó el templo, y entonces por eso la gente de esa época sufrió, la destrucción del templo trajo sufrimiento a todas las generaciones hasta hoy en día. Entonces podemos decir que lo que pasa hoy en día también es una de las causas es los pecados del pueblo de Israel en la época del templo. Entonces eso nos enseña que acusar a nuestros enemigos de lo que nos pasa no nos ayuda mucho, porque lo que le pasa a cada uno es una cosa, un asunto entre Dios y la persona. Entonces todo lo que le pasa a la persona tiene que pedirle a Dios. Por supuesto se tiene que defender, si hay alguien malvado que viene a hacerle algo, no tiene que dejarse matar, no tiene que dejarse perjudicar. Hay que defenderse, incluso a veces hay que anticiparse. Cuando vemos que alguien viene a perjudicarnos, protegernos o evitar de alguna manera que él nos perjudique, a veces atacando primero, sobre todo cuando es un asunto así muy de vida o muerte. Pero en general hay dos tipos de preceptos, positivos y negativos. Los preceptos positivos quiere decir que es una acción y tienen que ver con hacer el bien. Y los preceptos negativos tienen que ver con alejarse del mal. Entonces por eso los sabios dijeron, aléjate del mal y haz el bien. Surme rabe hace tov. Entonces ese es el orden. Hay que alejarse del mal. Y ese es el orden de la teshuvá. Arrepentirse de lo que uno hizo es alejarse del mal y hacer buenas acciones a partir de ahora es hacer el bien. ¿Qué me querías decir, Hanna? O sea que esa sería una explicación de lo que está pasando ahora, el conflicto de allá en Israel. En Israel, en todas partes del mundo,
a nivel de pueblo, a nivel de persona, a nivel de familia. Cada una de las cosas que le pasa al ser humano es una interacción que hay entre él y Dios. Entonces por eso tenemos que estudiar Torá, tenemos que rezar y tenemos que hacer buenas acciones para que eso nos aleje del mal y nos acerque al bien. Entonces dice el Shulchan Aruch que todos estos actos reprobables causaron los problemas a ellos y a nosotros. Con el recuerdo de estos acontecimientos retornaremos a hacer el bien, como fuera dicho, confesarán sus pecados y los pecados de sus padres. Por lo tanto, en estos días cada persona debe poner atención en palpar sus acciones pasadas y regresar con arrepentimiento de ellas. Entonces todos los días hay que hacer eso, pero esos 3 semanas son días, y los ayunos en general son días especiales para recapacitar. Lo principal de estos días no es el ayuno, tal como se aprende de lo que fuera dicho respecto de la gente de Nínive. ¿Se acuerdan cuando hablamos del profeta que fue a Nínive? Sí. Yoná, él fue enviado por Dios a reprender a la gente de Nínive, que sería Persia, por ahí, Irán, Irak, para que regrese de sus pecados, de la idolatría y todas las cosas que hacía. Y él no quiso ir. ¿Por qué no quiso ir Yoná a reprender a la gente de Nínive? En general, los profetas siempre fueron mal recibidos, porque iban a los lugares donde la gente hacía cosas que no correspondía y ahí venía y le decía, arrepentite, deja de hacer eso que estás haciendo, a veces los mataban. Pero en este caso él no dijo que no quería ir por miedo, sino por todo lo contrario, porque tenía miedo de que le hagan caso. Él no quería que le hagan caso. ¿Por qué? Porque esta gente era enemiga de Israel. Y Dios le dijo que los iba a destruir. Y le dijo al que vayan, así no los destruían. Entonces si él iba, se iban a salvar y iban a seguir perjudicando al pueblo de Israel. Ese es el verdadero motivo por el cual Yoná no quería ir y se escapó para el otro lado. Y entonces, después, con toda la historia de la ballena y del árbol que creció, que le dio sombra, todo eso Dios le demostró que primero uno no se puede escapar de los decretos de Dios, que uno vino a este mundo para hacer lo que Dios quiere, y que tarde o temprano lo va a hacer, y que si no lo hace y uno quiere ir para el otro lado, Dios le va a poner barreras, lo va a empujar y lo va a llevar para donde tiene que ir. Pero todo eso en medio de sufrimientos. Entonces, los sufrimientos no son a lo mejor para castigar tanto, sino que son claramente para llevar a la persona a la senda que le corresponde. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque a veces a uno no le sale lo que uno está haciendo y es porque no es lo que tiene que hacer. Pero hay veces que tiene dificultades porque eso es lo que tiene que hacer. Porque si no la vida sería muy fácil. Lo que es difícil no lo tenemos que hacer y lo que es fácil o que da satisfacción, entonces eso es lo que hay que hacer. En realidad lo que hay que hacer es lo que manda Dios. Y por eso tenemos que estudiar la Torá. Tenemos que cumplir los preceptos. Entonces, si uno está haciendo lo que quiere Dios, cumplir los preceptos, y le es difícil, tiene que esforzarse más.
Y si uno hace algo que no es lo que tiene que hacer, que es malo, y le va mal, y tiene sufrimiento, quiere decir que tiene que dejar de hacer eso. Entonces a lo mejor es el mismo sufrimiento, pero uno es porque tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y otro porque tiene que esforzarse para hacerlo mejor. Entonces eso también es una guía para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, y en definitiva es para templar nuestro libre albedrío. Porque si todo fuera clarito, si cuando uno gana dinero es porque es bueno y hace las cosas bien, y cuando pierde plata y es pobre es porque hace las cosas mal, entonces sería fácil todo. Uno se pone a hacer todo como corresponde y la vida es color de rosa. Pero eso nos quitaría el libre albedrío. Y nos quitaría algo que el Baal Shem Tov valora mucho, que es hacer las cosas sin querer recompensa. Hacer algo por el solo hecho de hacer el bien y no por la recompensa o el beneficio o el placer que uno puede obtener. Entonces, por lo tanto, en estos días, cada persona debe poner atención en palpar sus acciones pasadas y regresar con arrepentimiento de ellas. Y lo principal de estos días no es el ayuno, tal como se aprende de Yoná, y Dios vio sus acciones. Nuestros sabios, sea su bendita memoria, su memoria bendición, dijeron sobre esto en el tratado de Tanit. Hay un tratado en el Talmud, en la Mishnah, que se llama justamente de Ta'anit, que quiere decir ayuno. En hebreo, ayuno es Ta'anit. No fue dicho, vio su arpillera y ayunó, sino vio sus acciones que habían retornado de su mal camino. Quiere decir que no es que ayunó porque era pobre o le fue mal, sino que hizo teshuvá, se arrepintió porque vio sus malas acciones. Entonces el ayuno no es más que la predisposición para el arrepentimiento. Cuando uno está ayunando y tiene hambre y su cuerpo se debilita, entonces el alma se fortalece. Entonces dice, por lo tanto, aquellos que cuando ayunan se van de paseo y derrochan el día en cuestiones vanas, se aferran de lo accesorio y dejan de lado lo fundamental. Dice, bueno, yo me voy a pasear, total lo que hay que hacer es el ayuno. Entonces mientras miro televisión o voy al cine o todo eso. Y el cuerpo que haga su trabajo. En realidad el trabajo del cuerpo, del ayuno, es algo accesorio. Lo principal es el ayuno, la teshuvá de la persona. Pero eso no quiere decir que tienen que ir juntos. Tienen que ir uno con el otro. Entonces, ¿cuáles son los días de ayuno? Empezando por el primero, que es de acuerdo con el calendario hebreo que empieza en Tishrei. El primero es el 3 de Tishrei, que se llama Tzom Gedalia, día en el que fue asesinado Gedalia, hijo de Ahikam. Bueno, explica acá, en resumen, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que es uno de los villanos, el rey de la historia de Purim. ¿Se acuerdan de la historia de Purim? En Purim había un rey que era el que dominaba la tierra de Israel en esa época, y en total 127 países. Y entonces el rey de Babilonia, puso un virrey en la tierra de Israel que se llamaba Gedaliah, que era judío. Era judío y lo puso a él como virrey. Y entonces los judíos pensaron que él era un traidor, que estaba a favor de Nabucodonosor, pero sin embargo,
él todo el tiempo trataba de beneficiar y ayudar al pueblo de Israel. Entonces hubo un grupo que lo mató, y después cuando se descubrió que en realidad era una buena persona, y que a causa del exilio, entonces muchos, a causa del asesinato, muchos fueron al exilio y muchos miles murieron, y fueron todos eliminados de la tierra de Israel. Eso es al final del primer templo. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra, algunos quedaban, pero en ese momento terminaron de echarlos a todos. Entonces ese es uno de los ayunos, el primero del año, que viene, como ustedes ven, después de Rosh Hashanah. Algunos dicen que después de estar 2 días comiendo en Rosh Hashanah es bueno hacer ayuno, pero ya ven que no es la idea de los ayunos. Después el segundo es el 10 de Tevet, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet. Kislev es el mes de Hanukkah, ¿se acuerdan? Tishrei viene Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Después viene Heshvan, que no hay festividades. Y después viene Kislev, que viene Hanukkah. Y Tevet, el 10 de Tevet es el segundo ayuno. Estos 2 ayunos que nombramos son de mediodía. Son ayunos públicos de mediodía. El 17 de Tamuz, que es el que viene ahora, hubo 5 eventos trágicos. Fueron rotas las tablas por Moshe, ¿sí? Después que el 39 estuvo 39 días y el pueblo pensó que era el 40, entonces hicieron el pecado del becerro de oro, y el día 40, cuando vino, rompió las tablas para que Dios no mate al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después se interrumpió la ofrenda de los sacrificios cotidianos. Como había un cerco a Jerusalén, entonces hubo un momento en que ya no se pudo seguir trayendo suministros, y entonces ya no se podían seguir haciendo las ofrendas en el templo. Después los romanos hicieron una brecha en el muro de Jerusalén. Los romanos hacen el segundo templo. Y empezaron a entrar a la ciudad y destruyeron el segundo templo. Aunque la destrucción del primero, bueno, hay detalles sobre estos asuntos. Lo importante es saber que el 17 de Tamuz es por las tablas, por las ofrendas, por que se rompió el muro de Jerusalén. Después hubo un apóstata, un apóstomus, que quemó un rollo de la Torá, y después hubo judíos que pusieron un ídolo en el templo, y entonces eso también provocó la destrucción del templo. Después el cuarto ayuno es el 9 de Av, que viene 3 semanas después, se llama Tisha B'Av, y ahí ese es un ayuno también que es de todo el día. Y fue cuando los espías vinieron y dijeron que no había que ir a la tierra, que no había que ingresar. ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto? Vinieron los espías, que justamente la perashá de esta semana, si leen la perashá de esta semana van a leer bien toda la historia que pasó ahí. Shalach, cuando Moshe Rabino envió a los príncipes de las tribus a
a explorar la tierra y que allí vean cómo se podía conquistar. Entonces ellos vinieron y no dijeron se podían conquistar, vinieron y dijeron no se puede conquistar. Y entonces eso hizo que Kadosh Baruj Hu se enoje mucho y toda la generación del desierto falleció allí y no entró a la tierra de Israel, por lo menos casi todas. También esta fecha que pasó fue la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo y otros asuntos trágicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en estos ayunos, que son ayunos establecidos por los sabios? Si cualquiera de estos días de ayuno coincide con Shabbat, salvo el 10 de Tebet, que nunca coincide con Shabbat, se lo pospone para después de Shabbat. ¿Ok? En Shabbat no se puede ayunar, salvo que sea Yom Kippur. Como ese es un ayuno establecido por la Torah, entonces, por más que caiga en Shabbat, el Shabbat si cae Yom Kippur, se ayuna. Pero todos los demás ayunos que son establecidos por los sabios, entonces no pueden ir en contra de un precepto de la Torah que es el Shabbat. Entonces, si ese día es Shabbat, se pospone para el día siguiente. Y hay un ayuno que puede caer el viernes. Está dicho que el viernes tampoco hay que ayunar, porque no se puede entrar en ayunas al Shabbat, en estado de sufrimiento. Salvo justamente ese día de 10 de Tebet, ese día sí se ayuna. Y cuando entra Shabbat, se corta el ayuno. Entonces, en esos días en que se hace ayuno, los novios durante los 7 días posteriores al casamiento, que se llaman los Sheva Brajot, ¿saben por qué se llama Sheva Brajot? Los días de posteriores al casamiento. Cuando se casa el novio y la novia, se le dan 7 bendiciones. En la jupá, después cuando es el casamiento, se vuelve a repetir después del Birkat Hamazon, después de la comida, de la fiesta, cuando se hace la jupá. Y después durante 7 días se hacen fiesta para acompañar a los novios, para ayudarlos a entrar en el nuevo pacto del matrimonio. Y entonces esos días, como son de fiesta, no habría que ayunar. Entonces, si uno de estos ayunos públicos coincide con alguno de esos días de fiesta de los novios, igual tiene que ayunar en ese día. ¿Por qué? Porque la fiesta que está festejando es personal de él y su familia, pero el ayuno es de todo el pueblo, entonces ahí hay una preponderancia de todo el pueblo frente al individuo. Y él cuando está en la jupá, cuando está en el casamiento, abajo del palio nupcial, rompe una copa con el pie y antes de romper la copa dice, si yo me olvidara de ti, Yerushalayim, que se borre mi diestra, si no he de elevar a Yerushalayim sobre la cabeza de mi alegría, al Rosh Simhati. Entonces, Yerushalayim, y en este caso el ayuno por la destrucción de Yerushalayim, está por encima de la alegría de su casamiento.
antes del ayuno se puede comer hasta antes del amanecer. O sea, unas 20 minutos más o menos antes del horario en que empieza el ayuno, ya no se puede comer. Y durante todo el día no se come hasta la noche, cuando salen las estrellas, se hace la plegaria de Ma'ariv, los hombres por lo menos, y entonces ahí se puede comer. El día del 9 de Av, que es el que dura todo el día, a veces empieza después de Shabbat. Mi nieta justamente, tengo una nieta que nació el 9 de Av, y ese 9 de Av era a la salida de Shabbat. Entonces estuvimos todo el Shabbat esperando que nazca, y justo cuando terminó el Shabbat, después nació. Entonces nació en un día de ayuno. Entonces, ese día, antes de que se ponga el sol, ya hay que empezar el ayuno. El día que es Tisha B'Av. ¿Qué día cae este año Tisha B'Av? A ver. Sí, cae después de Shabbat. Me parece Después que de Shabbat. me parece. Cae el jueves. Ajá. No jueves. Sí, exacto, cae igual que en aquella época. Ujú. 18 de julio. Ujú. Ujú. Cae en Shabbat, después de Shabbat. La noche de Shabbat. Sí, Ujú. La noche de Motzei Shabbat, a la salida de Shabbat. salida. Sí. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, creo que acá tenemos bastantes cosas del ayuno. Si ustedes quieren, pueden seguir estudiando desde el Shulchan Aruch para completar algunas ideas. Si tienen alguna pregunta, me consultan. En los ayunos generalmente se puede trabajar, se puede vestir normalmente. Por supuesto, hay que tratar de no escuchar música, de no ir a lugares de fiestas y todo eso, respetar el ayuno por lo que es. Pero el 9 de Av es un día especial, que hay que estar especialmente en el Bet Knesset y leer un libro especialmente, se llama Eijá, y uno de los libros de la Biblia se llama Eijá, Lamentaciones, y después se leen también algunos versos, unos poemas de los sabios que se llaman Kinot, que es también recordando todas las cosas trágicas que pasaron en la historia del pueblo de Israel. Si la persona está enferma, entonces no lo tiene que hacer. O si toma remedios que no puede abandonar, que no puede dejar de tomar, entonces no tiene que hacer el ayuno. Y bueno, son días de hacer mucha plegaria, de dar mucha tzedaká, de también hacer teshuvá, hacer buenas acciones, ayudar al prójimo, ayudar a los pobres. Después hay algunas facilidades para las mujeres embarazadas. En Tisha B'Av no se puede usar zapatos de cuero. Hasta
no se puede sentar en sillones o en sillas normales, hay que sentarse en el piso, sobre una alfombra, o en un banquito chiquitito, como cuando uno está de duelo. Esas son leyes de duelo. Durante esas 3 semanas, entonces hay que mantener algunas leyes de duelo, de no escuchar música alegre, de no cortarse el pelo. Pero si todo eso es necesario para no enfermarse o para un enfermo que se cure, entonces se puede permitir. Pero si uno puede comer, no significa que va a salir a un restaurante a comer o que va a hacer un asado en el jardín, sino que tiene que comer lo mínimo necesario y cosas simples. No se puede enjuagar la boca a la mañana en los días de ayuno. Entonces, por eso cuando termina el ayuno, lo primero que uno hace es lavarse los dientes, enjuagarse la boca antes de tomar. Y hay que tratar de no tragar la saliva. No se puede probar comida. Hay veces que la mujer cocina para los chicos o cocina para la noche, para romper el ayuno. No se puede probar la comida, aunque luego se la escupa. Bueno, si la gente está, si hay alguna persona que está escapando, si está huyendo, como le pasó tantas veces al pueblo de Israel, o está en guerra, o está en peligro, está en el camino, entonces se tiene permitido que no ayune junto con toda la comunidad, y después cuando termina, cuando se recupera, cuando sale del peligro, entonces puede hacer todos los ayunos para compensar. Entonces en la página 706 está el capítulo que habla justamente de esas 3 semanas, del 17 de Tammuz hasta el 9 de Ab, que se llama Sholoshet Shavuot. Se llaman una época de Ben Hametzarim, entre las dificultades, entre las aflicciones, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Ab. Y entonces también se mantienen ciertas costumbres de duelo, como dije antes. Hay que decir a la noche ciertos versos que hablan acerca de destrucción del templo. Todos los días hay que estudiar un poco acerca de la destrucción del templo. Está escrito: aquel que estudia las leyes y acerca del templo en general, es como si lo estuviera reconstruyendo. Y son 3 semanas que no se hacen bodas, no se hacen alegrías, pero sí se puede hacer compromisos matrimoniales y para hacer el casamiento después cuando termina. Está dicho que cuando entra el mes de Ab, disminuye la alegría. Y en Adar, que es Purim, está dicho cuando entra Adar, aumenta la alegría. Pero el mismo mes de Ab, después viene el 15 de Ab, que es el día más alegre del año junto con Yom Kippur. Yom Kippur es uno de los días más alegres del año. ¿Ustedes saben por qué? Si no, el
el más alegre del año? ¿Por qué el 9 de Av es el día más triste del año y el Yom Kippur, que es el otro ayuno total, es el día más alegre del año? ¿Qué pasó en Yom Kippur? ¿Qué pasó en esta época de la destrucción del templo? Habíamos dicho que desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av se destruyeron las tablas. Moshe rompió las tablas cuando el pueblo hizo el pecado. Estuvo 40 días, bajó, y cuando bajó al 40 días rompió las tablas. Después estuvo 40 días de nuevo, y Dios le dijo, bajá y tráeme piedras nuevas. Eso fue el día de Rosh Hodesh Elul, que son 40 días después del 17 de Tamuz. Y después de 40 días del 1 de Elul, Moshe bajó con las tablas nuevas, que significa que Dios había perdonado. Entonces, ¿qué día es 40 días después de Rosh Hodesh Elul? Ya se los dije antes. Es lo último que dije, ¿no? 9 de Av. Yom Kippur. Muy bien. Entonces viene Moshe Rabbeinu, ¿se acuerdan que fue Shavuot? El 6 de Sivan subió al monte Sinaí, ya que nos entregó la Torah. 40 días después bajó, porque Dios le dijo, mira, tu pueblo está pecando, y rompió las tablas, el 17 de Tamuz. Después estuvo 40 días de nuevo para seguir recibiendo la Torah, y le dijo, bajá y tráeme tablas nuevas. Bajó el 1 de Elul, Rosh Hodesh Elul, que son 40 días después del 17 de Tamuz. Y después estuvo 40 días más, desde Rosh Hodesh Elul hasta el 10 de Tishrei. Si hacen la cuenta, son 40 días, que es Yom Kippur. Entonces, por eso es el día más alegre del año, porque es el día en que Dios nos perdonó. Y nos dio las segundas tablas que representan la Torah oral. Como mi hija ahora a las 8 tiene que dar una clase de hebreo, como todos los domingos, entonces en unos minutitos vamos a tener que cortar la clase. Pero de todas maneras, quiero que lean en el Shulchan Aruch el capítulo 122, que habla acerca del ayuno del 17 de Tamuz y del 9 de Av. Y como ustedes van a ver que son muchas hojas, léanlo. Después la próxima clase vamos a hacer un resumen general de todas las cosas. Rabino, ¿por qué a veces hay niños que tienen las peor de 4 metros? Porque hay un precepto, hay una costumbre de los judíos que todas las cosas que son cumplir órdenes de Dios hay que hacerlas de la manera más bella y que se vean. Entonces, como dejar las peotes, un precepto, es una orden que Dios nos dio. Entonces hay algunos judíos, y así antes todos hacían eso, que se dejaban las peyes largas, bien ordenaditas, así redonditas, enrolladas, para mostrar que ellos cumplen la ley de Dios y aparte lo hacen de una manera bella. Siempre hay que tratar de hacer las cosas lindas, de tal manera que a la gente le guste hacer las cosas, que los chicos estén contentos. Viste como tu mamá siempre hace comida que te gusta. Nosotros también le preparamos la comida a Hashem. Tu mamá y tu papá preparan una casa que es linda, cómoda, con luz, bien pintada, con muebles y con todo lo que hace falta. Y nosotros estamos acá para hacer la casa de Hashem. Así que también tenemos que hacerla de la mejor manera posible. Por eso hay chicos que usan las... ¿Quién enseñó los preceptos de la alegría? ¿Quién enseñó los preceptos de la Torá?
no escuché la última parte. A ver, ¿quién es el que nos dio la Torá? ¿Quién le dio la Torá? ¿A quién le dio la Torá a Dios para que nos la dé a nosotros, que nos enseñe? Todos los preceptos son de Hashem, y Hashem se lo ordenó a Moshe para que lo escriba en el libro y nos enseñe a nosotros. ¿Ok? Entonces Moshe Rabbeinu fue el que nos enseñó los preceptos y después él le enseñó a otras personas para que durante todas las generaciones hasta hoy en día siempre haya sabios que nos enseñan los preceptos y podamos saber cómo cumplirlos y cómo hacer para que Hashem esté contento con nosotros. Y así nosotros también estamos contentos con Hashem. Me despido por ahora.